los siglos de los siglos. Déselo fuerte, hermano, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga. Espero que no se me asuste, hermano, que no lo estamos regañando. Que el Señor le bendiga, hermano, cada uno de ustedes. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos permite estar en su casa, la oportunidad que me permite este día para poder exponer su palabra, ya que por pura misericordia de Dios estamos acá de pie. Yo soy obediente. Yo digo, Señor, esta es la oportunidad que tengo para predicar tu palabra, aquí voy. Porque no confío en mí, sino en el que me ha llamado. Así que en el nombre del Señor Jesucristo le digo a cada uno de ustedes bienvenidos y paz a cada uno de vosotros, aquellos que nos están viendo, ¿verdad?, en diferentes lugares. Esperamos, ¿verdad?, que el Señor use mis labios en esta noche y que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mi vida. Así que vamos a invitarlo, hermano, de que vaya conmigo rápidamente al libro de Romanos. Les voy a pedir a los hermanos que estén cerca ahí, o a los hermanos guiares, alguien que ayude a los hermanos nuevos para que ellos puedan encontrar verdad, lo que es el pasaje bíblico, para que ellos también puedan leer la palabra de Dios. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Romanos capítulo 8 versículo 30. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vengamos en palabras de oración. Ayúdenme a orar al Señor para que sea Él, ¿verdad?, que hable por medio de mis labios, que sea el Señor tomando el control. Vamos en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, me humillo delante de tu presencia. Me acerco, Señor, en el nombre de Jesús, ante tu presencia, Señor. Te doy las gracias por la oportunidad, Señor, que me permite de predicar tu palabra en esta noche. Reconozco, Señor, mi pequeñez delante de ti. Señor, usa mi vida para tu gloria. Usa mis labios, toma el control, Señor, de mis labios, y que ninguna palabra, eterno Dios, corrompida salga de mis labios. Toma el control absoluto, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estoy para obedecer porque tú me has llamado. Eterno Dios, aquí estoy, Padre, para predicar tu palabra. Oh eterno Dios, ayúdame en este día a poder exponer tu palabra. Yo te pido, Padre, que tomes el control de cada mente. Tomas el control de cada mente, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra llegue a lo profundo de cada corazón. Oh Padre mío, en el nombre de Jesús. Y que no caiga en sacos rotos, sino que, Señor, que esta palabra la atesoren en su corazón. Oh Padre eterno, y que pueda ministrar la vida de cada uno, Padre, de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te pido, Señor, que abras los cielos, oh Padre mío, y que hagas descender de ese rocío sobre nosotros, sobre tu iglesia. Fortalece a aquel que ha venido débil, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que esté triste, Padre, en el nombre de Jesús, dale gozo, porque tú eres grande y poderoso, y aquel que vino enfermo sea sanado en el nombre de Jesús. Padre mío, que tu Espíritu Santo se mueva mientras la palabra, Señor, está siendo predicada. Que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, sane, restaure, en el nombre de Jesús te lo pido, porque tú eres grande y poderoso. Yo te pido, Padre, que pongas legiones de ángeles en este lugar. Pon legiones de ángeles, Padre. Ata al hombre fuerte en los aires. Todo espíritu inmundo es atado y lanzado al infierno en el nombre de Jesús. Espíritu de distracción, oh Padre mío, que ellos estén atentos a tu palabra y recibiendo la palabra, Padre mío, la cual tú me has dado para que exponga en esta noche. Gracias, Padre bueno, porque siempre has estado conmigo, porque siempre lo estarás, porque fiel y verdadero eres tú. Padre bueno, me pongo en tus manos, porque tú eres grande y poderoso, y confío, Señor, que tú estás conmigo. En tus manos estoy, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano, pero no se me duerma, porque el que lo vea durmiendo
Vamos a darle un mujer para que le pique la costilla. Alábale que Él vive. Voy a estar predicando bajo el tema: cuando los predestinados son llamados, el llamamiento especial es irresistible. Como estamos leyendo, hermano, la palabra de Dios dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra predestinó es escogió. Ser predestinado es ser escogido. Predestinar significa destinar, escoger. Y viene de la palabra griega proorizo, que significa predestinó, determinado. Y esta se divide en dos: pro, que significa por anticipado, y orizo, que significa determinar. Cuando la palabra del Señor nos dice aquí, voy a dar una explicación un poco sencilla, porque en realidad no es entrar en lleno a explicarle todo lo que esto, sino que me voy a basar nomás, como ve el tema: cuando los predestinados son llamados, el llamamiento especial es irresistible. Al llamamiento, cuando el Señor nos ha llamado a nosotros, de eso quiero predicar en esta noche, basarme en eso. Cuando dice la palabra del Señor, a estos llamó, a estos los predestinó, a estos también nos llamó, hemos sido llamados. Y a los que llamó, a estos también justificó. A estos justificó, que hemos sido justificados por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Por medio de aquel hemos sido justificados, por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y hemos sido lavados con la sangre del Cordero inmolado. A esto glorificó. Ahí nos dice, es esta la recompensa del Señor. Está hablando del ausente de este cuerpo temporal que tenemos para un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Dios nos ha predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En Efesios 1:4 la palabra dice: y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Para comprender la gran importancia de ser predestinados, necesitamos entender el texto, lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, que dice la palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió. Dios hace las cosas desde antes, escogió, desde el principio. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Cuando meditamos en esa palabra, nosotros vemos que Dios no es un Dios que trabaja ahorita del presente, sino que para Él ya todo lo hizo. Amén. Nosotros vamos caminando conforme va nuestra vida avanzando hacia adelante, pero Dios sabe nuestro principio y nuestro final. Él ya lo hizo todo. Sino que nosotros vamos pasando por procesos, vamos avanzando la vida conforme, ¿verdad? Él va permitiendo que vayamos para adelante. Pero Dios ya terminó todo lo que Él tiene establecido, ya lo terminó en nuestras vidas. En nuestra capacidad humana no podemos entender la soberanía divina de Dios. Cuando vivimos apartados de Él, todo lo que sucede en nuestra vida lo llamamos casualidad. Casualidad o chiripazo. Decimos, esa es casualidad o chiripazo. No entendemos. Le digo porque así estaba yo cuando estamos apartados de Dios. Ahora que nosotros estamos dentro, ¿me entiende? Ahora que ya hemos sido llamados, ahora tenemos la mentalidad de Cristo. Ahora podemos comprender que el poder de Dios es grande. Que no todo lo que vemos con estos ojos es porque realmente es lo que está pasando, sino que vemos la gloria de Dios ahí. Y sabemos que Dios grandes cosas puede hacer. Donde lo que nosotros miramos algo imposible, Dios hace algo terrible, algo ahí que, ¿me entiende? Que nosotros nos quedamos con la boca abierta, porque sabemos que el poder de Dios es grande. Y sabemos, ¿verdad?, que aunque la persona diga, aquí no puede pasar nada, porque todo está perdido, de ahí Dios hace cosas grandes.
Porque Dios es un Dios de impacto. Cuando Dios hace algo, mire hermano, nos quedamos con la boca abierta. Porque cuando Dios llega a un lugar, cuando Él hace algo, es Dios de impacto. Impacta tu vida y no vuelves a ser la misma persona. Entonces comprendemos ahora que estamos dentro. Antes de ser llamados, nuestra mentalidad es diferente. Pero ahora nosotros hemos sido llamados. Y usted está aquí, usted ha sido llamado. Mas sin embargo, hay un destino trazado, ya determinado para nuestras vidas. Y pasa que llega ese momento cuando Dios te llama y sales de la tumba, así como salió Lázaro. Para que usted me entienda. Estábamos muertos en delito de pecado. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, nos llama, así como cuando Lázaro estaba en la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y cuando llega el momento de nosotros, cuando llegó ese momento de nosotros, que salimos de ahí, también el Señor nos habló y tuvimos que salir de esa tumba donde el enemigo los tenía. Y salimos porque dice la palabra que estamos muertos en delito de pecado. Pero a veces no comprendemos y no entendemos la grandeza de Dios. Cuán grande es su misericordia. Hay algo, hermanos, que se cuela. Hay algo que se cuela desde que estás en el vientre de tu madre hasta en el día en que Dios te llama. Hay algo que el enemigo trae en tu vida y se llama, él crea en tu vida y pone algo que no es lo que Dios dice. Es algo contrario de lo que Dios ha dicho de ti. Es algo contrario de lo que Dios tiene para ti. Y eso se llama destino falso. Consiste en un rumbo contrario de lo que Dios escribió de ti. Es opuesto para lo que Dios te creó. Es un camino torcido de inmoralidad sin ley de Dios, el cual Satanás creó en tu vida para desviarte del propósito de Dios. Un ejemplo, una persona, un homosexual. Yo sé que hay madres aquí que ven a sus hijos. Yo no sé en qué momento estén sus hijos, pero esta palabra espero que llegue a la vida de ellas en esta tarde. Y no solo ellas, sino también personas que me están escuchando. Porque déjeme decirle que cuando Dios da un mensaje, no lo da en vano, porque su palabra no regresa a él vacía. Es porque hay personas que necesitan escuchar esta palabra. Hay personas que ahorita están en lo peor de la inmundicia, en lo peor, en un basurero, podemos llamarle así, en el pecado, hundido en el pecado. Y hay madres derramando lágrimas. Hay madres pensando que sus hijos no son escogidos. Hay personas que eso piensan, pero cuando escuchen todo el mensaje de esta noche, yo sé que van a salir con una mentalidad diferente. Sé que todos aquellos que están escuchando ahí por medio del Facebook, cuando llegue esta palabra a su vida, sé que van a pensar diferente a como ahora hasta este día ellos han pensado. Entonces, hermanos, lo que quiero yo que usted entienda es que el diablo nos desvía hacia una vida diferente, un destino diferente que él le hace pensar a la persona. Así es como tú vas a seguir, así es como tú vas a morir. Pero déjeme decirle que todo tiene su final, su teatro tiene su final. Como les dije, puede ser una persona homosexual, un homicida, un pandillero, etc. Pero cuando llega ese momento del llamamiento especial, particular, personal, irresistible, cuando Dios dice, esto a mí me gusta, cuando Dios dice, sea la luz, la oscuridad impenetrable cede ante la luz. Si Él dice, sea la gracia, el pecado indecible cede. Y el pecador de corazón más empedernido se derrite ante el fuego del llamamiento eficaz. Porque no hay corazón que resista. Cuando Dios tiene un día preparado, que es el día en que nos sacó a todos nosotros que estamos ahí. Pero hay muchos que también Dios los va a sacar de ahí. Porque son personas de que Dios también tiene para ellos algo grande. Son escogidos de Dios. Y sé que el Señor también lo sacará de ese lugar. Cuando Él llega ese día del llamamiento, no puede resistir al llamamiento. Ese día del llamado de Dios, ese es el día cuando Dios te dice, tienes que salir de ahí, porque no es lo que yo he dicho de ti. Y tiene que salir, por eso es irresistible. No puedes resistir al llamado. Yo no sé cómo Dios te llamó a ti, no sé en qué circunstancias tú te encontrabas, pero sí recuerdo cómo
presencia, cuando tú tienes que salir de ese lugar donde estás, porque no es el lugar que Dios tiene para ti, no es lo que Dios ha dicho de ti. El pecado indecible es el grande, intenso, extraordinario que no se puede ser expresado. De corazón empedernido es insensible, un corazón insensible, duro de corazón. Podemos decir un corazón de piedra, para que me entiendan en español. Un ejemplo de que, vamos, para que usted entienda cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Él viene trabajando desde antes. Es cuando Dios le explica, cuando Dios le hace el llamado a Jeremías. Y Jeremías le dice que él aún es un niño. Él no comprendía, porque Dios así trabaja. Y le dice: Jeremías, es que las cosas que tú ves ahorita, que tú piensas, no es como tú piensas, porque yo te creé. Porque le dice a Jeremías: Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él no entendía en ese momento que Dios era, que ya tenía predestinado para él algo, que ya tenía determinado que él iba a ser profeta, que él era el profeta de Dios, porque Dios ya lo había dicho desde antes de que formara en el vientre de la madre. Ese era el plan de Dios para él, pero él no entendía en ese momento. Todos saben esa historia y debemos de meditar en eso. Esa palabra meditar, que Dios no trabaja nomás por así, no como nosotros, que a lo que vemos nosotros lo elegimos, sí y no, quítate para allá, para acá. No, Dios no trabaja así. Entonces, como comprendemos, hermanos, desde antes cómo Dios hablaba, ¿me entiendes? Para que podamos comprender cómo Dios ha trabajado desde el principio. He aquí unos ejemplos. Traigo 3 ejemplos ahora en esta noche del llamado de hombres predestinados, hombres escogidos, que eran escogidos por Dios. Y lo que le quiero decir es esto, que a veces la persona piensa y siente que no vale nada, piensa que no es escogido por Dios, pero ya fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aun cuando tú veas a una persona perdida en lo peor de la miseria y piense que aquella persona no cuesta ni siquiera un centavo, das por esa persona puede ser la persona escogida por Dios, y un día te puede sorprender, porque Dios es así. Voy a hablarles de una historia para que ustedes vean cómo Dios y cómo usted ve esta historia de esta persona que era escogido por Dios, y cómo, de dónde él salió. Esta persona es un ex pandillero, su nombre es Nicky, un jefe de pandilla, pero cuando él nació, es una persona que es de Puerto Rico, y cuando esta persona nació, le quiero decir a usted para que usted analice de dónde. Si usted se pone a pensar, él nació en un hogar satánico, él no nació en un hogar cristiano. Y por eso quiero yo, para que usted medite en esta tarde, que donde usted ve algo que para usted a lo mejor aquello no sirve, que usted a lo mejor desprecia, ¿me entiende? Es de ahí donde va a salir algo grande que es escogido por Dios. Este hombre nació en un hogar satánico. Su familia, por parte de su papá, todos satánicos. Su mamá también era bruja. Dígame usted, como persona, si en el mundo alrededor de ellos pudieran pensar algo, que este hombre era escogido por Dios. Este niño fue creciendo, de medida fue creciendo. Este niño a los 3 años y medio fue violado. Y yo quiero que usted entienda esto. Tuvo una infancia terrible. A los 3 años y medio de edad era violado, lleno de sangre, pero iba creciendo así. Tuvo mucha violencia doméstica, iba creciendo así. Cuando llegó a los 8 años, dice este niño que él se encerró en su cuarto y juró nunca más volver a llorar, nunca más volver a llorar, y dijo: hoy no seré el mismo. Y ahí fue cuando el enemigo encerró a aquella criatura en una persona violenta, una persona malvada, y empezó a crecer ese niño. Y después, que ya estaba un poco grande, se vino a este país y vivía allá en Nueva York. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el testimonio de esta persona, pero yo quiero que a usted
recapacite y piense en esto. Dice que él cuando vino a Nueva York, ¿me entiende? Andaba en las calles, era jefe de pandilla de 205 muchachos. Y lo que yo quiero es que usted vea, y 75 muchachas. Entonces este hombre dice que andaba en la violencia, andaba matando, andaba, ¿me entiende?, robando, andaba haciendo de todo, hasta los policías, usted sabe, ¿me entiende?, guerra con los policías, metido en la cárcel, en todo esto. Pero lo que le quiero decir, hasta dónde el enemigo lo llevó, cuando él pudo pensar en su mente, cuando él pensaba que para nadie a él importaba, que nadie lo quería, que todos, ¿me entiende?, para él era basura, que él sentía que nadie lo amaba, aún hasta sus progenitores, él odiaba a sus progenitores porque no recibió amor de ellos, no tuvo nada de ellos hacia él. Pero lo que le quiero decir es que si cualquier persona allá en la calle hubieran visto a esta persona, nunca hubieran pensado que era un escogido de Jehová. Déjeme decirle, y lo que esta persona dice, ¿me entiende? Y él dice esto, todo lo que iba sufriendo, ¿verdad? Y todo lo que pasó, estuvo preso, mató personas, hizo tantas cosas, pero era escogido del Señor. Cuando el Señor le envía a ese siervo valiente, no cobarde, porque aquel que se mete en medio del terreno del enemigo, déjeme decirle que no es cobarde, es valiente. Uno de aquellos valientes, como poco en estos tiempos hay, y viene aquella persona, es enviada por Dios y va a aquel lugar a predicarle. Cuando aquel pastor llega a ese lugar, había mucho, como 300 pandilleros en aquel lugar, se reúnen todos, llega aquella persona que se creía Dios, que para él era Dios, y llega, y mientras está predicando aquel hombre ahí, el siervo de Dios viene y se le para y le dice que calle su boca, que si sigue hablando lo va a matar. Viene que el hombre no se calla porque no le temía al hombre, sino que le temía a Dios. Sigue predicando su palabra y viene, hermanos, aquel hombre con aquella gran violencia, lo toma, lo golpea y lo estrella contra la pared, saca sangre de su cabeza. Escuche bien, saque sangre de su cabeza, le sale sangre por la boca, sangre por la nariz. Y aquel hombre, como brotaba sangre por su boca, le habla de la palabra de Dios y le dice que él es especial para Dios, que Dios lo ama. Y mire, hermano, lo que le quiero decir, cuánto odio tenía él en su corazón, cuánto odio. Él no quería saber nada de Dios, él no quería saber nada porque pensaba que él era una basura. Y llegó hasta estos términos de golpear a este siervo de Dios. Y Dios es grande y misericordioso. Entonces dice este hombre que después de esto pasaron 2 semanas, pero las palabras de aquel siervo le llegaban a él en su mente, y donde quiera que él estaba le hablaban a su mente y le decían que Jesús lo amaba, porque aquel siervo no cayó su boca, siguió diciéndole: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y donde quiera que él estaba, a las 2 semanas él volvió a ir, sintió en el corazón ir a la iglesia donde aquel siervo de Dios predicaba. Y mire, fue allí donde Dios lo tocó, fue allí donde cayó de rodillas. Dice él que se tiró de rodillas y dice que le dijo: Señor, tú me amas. Y escuchó la palabra de Dios, ¿me entiende? Y él le preguntaba al Señor: tú me amas, porque él ya no quería sentirse rechazado. Pero más sin embargo, aunque el ser humano lo rechazó, pero él era escogido de Dios. Y dice que en ese momento él se tiró de rodillas. Aquel hombre no podía resistir la presencia de Dios, el llamado de Dios. Se tiró de rodillas y dice que pudo ver en visión, dice, mientras él lloraba, su rostro lleno de lágrimas. Y dice que pudo ver cuando Jesús entró en aquel cuarto donde el diablo lo había encerrado. Entró en ese lugar y vio a Jesús cuando rompió aquellas cadenas, cuando lo libertó. Y aquel niño volvió a ser libre. Y ahora, ¿me entiendes? Siervo de Dios, escogido de Dios. Así es el Dios. Así es mi Dios. Así es el Dios en el que yo he creído, hermano. Es un Dios grande y misericordioso. Es grande ver el poder de Dios. Que, como le digo, esto es algo que hay mucho que yo he escuchado y muchos ejemplos que le puedo poner. Pero es algo, uno de los que ha impactado en mi vida. De ver cómo esta persona golpeó a aquella persona. Cómo el enemigo quisiera lo contrario. ¿Me entiende? Golpear a un siervo de Dios. Y nosotros que ya conocemos la verdad, sabe lo que eso significa.
no tenía temor de Dios. Pero grande es Dios en misericordia, que él ya era un escogido de Dios. Ahora voy a hablarles de otro. Voy a hablarles de Saulo de Tarso. Muchos conocemos la historia, pero dígame usted, ¿quién se imaginaba que él era un escogido de Dios? ¿Quién se imaginaba aún de los apóstoles que era un escogido de Dios, cuando aquel hombre era un soberbio, un altivo fariseo que perseguía a la iglesia, perseguía a los hermanos, perseguía a los discípulos, perseguía a los del camino, como antes le llamaban? ¿Quién iba a pensar aún de ellos? ¿Quién iba a pensar que era escogido de Dios para predicar su palabra? ¿Quién iba a pensar que Dios lo había escogido a él? Que aquel que desolaba la iglesia, así como ahora era peor que el coronavirus que ha desolado la iglesia, alábale si puede. Era peor que el coronavirus. Aquel que desolaba, dice la palabra de Dios, que él desolaba la iglesia en Jerusalén. Porque él iba y hasta arrastraba, iba de casa en casa, mujeres, hombres, no le importaba, y los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Era un enemigo de Dios, el cual el enemigo, el mismo diablo, había convertido a esa persona para que persiguiera a los hijos de Dios. A todo aquel que predicaba la palabra del Señor, iba tras de ellos con aquella furia, con aquello, mire, de destruir. Querían desaparecer lo que era la iglesia de Dios. Pero grande es Dios en misericordia, porque el enemigo se levante, ¿me entiende? Ahí está Dios para defender siempre a su pueblo. Y este hombre iba, ¿me entiende? Él esto lo hizo ahí en Jerusalén, ¿me entiende? Y esta persona, ¿verdad? Unos discípulos, pues ellos, cuando este hombre estaba ahí, Saulo de Tarso, sabemos que él era testigo. Él estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, lo mataron a Esteban, y él estaba ahí, ¿me entiende?, consciente de lo que estaban haciendo, hasta sostuvo su ropa. Entonces vemos la perversidad de este hombre, hermano. Qué perversidad, ir tras los hermanos, arrastrarlos, encarcelarlos y hacer cuantas cosas con ellos, ¿me entiendes? Entonces vemos que él iba con pensamiento de muerte, con suspiro de muerte, ¿me entiendes?, de venganza, iba detrás de ellos. Pero dice la palabra del Señor que mientras él iba de Jerusalén en camino para Damasco, mientras él iba con ese pensamiento, y él iba, voy a hacer esto, sus planes macabros, él iba, voy a hacer esto, a todos los que llama, hasta pidió carta, ¿me entiendes?, al sacerdote para ir allá. Si hallaba en las sinagogas de Damasco, que si hallaba los del camino, los traerlos presos para aquí, para Jerusalén. Y dijo él en su mente, bueno, iré allá, y se los encuentro allá, los traigo simplemente arrastrados para acá a Jerusalén, a meterlos otra vez aquí a la cárcel. Ese era el pensamiento de él. Mas ni él sabía que era escogido por Dios. Y cuando dice la palabra del Señor que él iba en camino, él iba en su pensamiento a hacer su plan macabro. Pero cuando iba en el camino, dice que un resplandor, una luz del cielo le rodeó. Y ese era Jesús de Nazaret, aquel a quien él perseguía. Y le dice, Saulo, Saulo. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y mire, hermano, y dice la palabra del Señor que temblando y temeroso, y le dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Mire, hermano, lo que es cuando tiene la presencia del Señor cerca. Puede ser la persona más malvada, puede ser aquella persona asesina, puede ser, pero si aquella persona es escogido por Dios, mira, no puede resistir al llamado de Dios, no pudo resistir a la presencia de Dios, porque era grande el poder de Dios. Y le dice, temblando y tembloroso, y le dice, Saulo, mientras que el hombre soberbio, aquel hombre malvado, aquel hombre que iba con pensamiento de destrucción, pensamiento de muerte, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando. Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Mira, hermano, hasta los mismos discípulos le tenían miedo a este hombre.
Los mismos discípulos, porque usted cree, este era más terrible que el coronavirus. Si al coronavirus hay muchos que le tiemblan. No digamos, hermanos, que venga alguien persiguiéndote para llevarte a rastra y meterte en la cárcel y darte una paliza. Si algo, ¿me entiendes? Que ni lo vemos, cómo le tiembla al hombre los pantalones, la rodilla le truena con la otra. No digamos ver una persona ahí, ¿me entiendes? Con una espada desenvainada. Pero lo que yo quiero decirte es esto, que cuando Dios le habla, ¿me entiendes? Y tienen esa conversación y ya le dice a él lo que tiene que hacer. Y viene, mire, cuando le dice a Ananías, ¿me entiendes? Le habla el Señor y le dice a Ananías que vaya, ¿me entiendes? Ahí donde estaba Saulo de Tarso. Y le dice que vaya. Aquel hombre ya sabía quién era y había oído, y le dice, no quería ir dentro de él porque sabía lo perverso que era y a donde quién lo estaba mandando. Pero le dice el Señor, le dice, ve, Ananías, porque él no entendía. Tú no entiendes que es instrumento escogido. Él era escogido por Dios, y aunque era un hombre terrible, perverso, pero de ahí, ¿me entiendes? Ahí salió el escogido de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se me duerma. No se me duerma, déselo fuerte. Muchos pueden pensar y decir, no, es que el Señor a lo mejor en ese momento lo hizo para darle una lección o para que los demás. No, porque la palabra, mire, en Gálatas 1:15, el mismo Pablo lo dice. Dice, Dios me apartó, dice, desde el vientre de mi madre. Palabra de Dios. Él me apartó desde el vientre de mi madre. Y como que lo había apartado el Señor, y como que era escogido de Dios, y andaba haciendo perversidad a los mismos del camino, a los mismos aquellos que seguían al Señor. Vemos el poder de Dios. Vemos lo que es que no puede resistir el llamado de Dios. Si Pedro le hubiese salido al encuentro, o Juan o cualquiera de los discípulos le hubiera dicho, Saulo, si le hubiese dicho, Saulo, ¿sabes qué? Tú eres escogido de Dios. ¿Qué crees que le hubiera pasado? ¿O tú crees que él le hubiera creído? Que de hecho tú eres escogido de Dios. Mira, ahorita tú nos sacas carrera. Ahorita tú nos traes debajo de la cama. Ahorita tú nos traes arrastra. Pero ¿sabes qué? Tú eres escogido de Dios. Ahorita tú nos haces a nosotros, pero después te lo harán a ti. Así mismo. Porque tú eres un escogido de Dios. Tú eres uno mismo, que tú sufrirás lo mismo que nosotros hemos sufrido por tu misma mano. Pero eso es Dios grande y misericordioso. Bendito sea el Señor. Por eso que digo, hermano, que en el mundo uno no entiende todo esto. En el mundo es locura. Y al final voy a comentar, verdad, ahorita lo que es de mi vida, para que usted sepa lo grande que es el Señor. Y no entiende, la mente está encerrada cuando uno está en el mundo, que uno no entiende. Pero cuando viene uno, acepta el llamado de Dios, Dios le quita toda esa venda y le despeja su mente. Y una mente renovada, una mente que puede comprender el poder de Dios. En Isaías 43:7 dice, y a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora sí, hermano, agárrese. Ahora le voy a hablar de mi llamado, de ese llamamiento que no pude resistir. Como muchos de ustedes ya saben mi testimonio, ya saben que yo no creía nada de Dios. Yo era una persona soberbia, una persona malvada, una persona con tanto odio en el corazón, una persona que no tenía amor, con mucho dolor, una persona homicida, de corazón empedernido, enemiga de Dios, porque llegué a odiar a Dios. Por eso no quería que me hablaran de Él, porque tenía un odio hacia Él. Cuando yo pensaba y creía que para Él yo no existía, porque fue lo que el diablo puso en mi mente, como le dije yo ahí, Él crea un destino para ti diferente. Él te hace ver que ese es tu destino, que tú vas a morir en ese camino donde vas, que tú vas a morir a lo mejor en la cárcel, que la persona va a morir en la cárcel, va a morir en la calle, va a morir ahí donde está, porque ese es su final. Y cuando Él me hizo creer todo eso, que es el destino falso, por eso este mensaje Dios me lo dio de la manera, y de la manera que Él me lo dio, de esa manera yo lo estoy dando. Porque aquí no es lo que yo quiero, sino lo que Dios me dirige, porque es el Espíritu de Dios quien me dirige a mí.
Entonces, hermano, cuando el enemigo me hace ir en un rumbo diferente, en un destino falso, que es el que él creó en mi vida, y dijo, mira, tú vas a morir en este camino, así naciste, así morirás, y haciendo maldades y de todo lo que encontraba en el camino. Y según mi pensamiento, el diablo creía que yo iba a terminar en la cárcel, porque sabía que en un momento a otro yo iba a matar a alguien, porque lo que tenía en mí era homicida. Y terminaba en la cárcel, y aún estando en la cárcel, yo misma me iba a quitar la vida. Porque yo misma había dicho que el día que yo parara en la cárcel, ese día yo me iba a matar de una manera, yo iba a morir, que yo no iba a estar ahí encerrada. Pero a pesar de todo, la maldad y de todo, yo era escogida por Dios. Y Dios me lo revelaba cuando murió mi padre. Era algo, ¿me entiendes?, especial de que Dios tenía para mi vida, pero tenía que quebrantarme con un dolor. Y ese dolor fue cuando mi padre partió. Tuvo que pasar eso para que cuando Dios comenzó a tratar con aquella persona, que incluso era una persona tan mala, que si en un momento, cuando estaba poseída del enemigo, de todos esos demonios que atormentaba, aún yo misma hablaba y decía, mi madre no sabe aún quién soy, porque aunque sea ella la que me dio a luz, si ella me hace enojar, a ella misma también podía yo dejarle caer sus balas. Era una persona así, tenía un pensamiento y un corazón malvado. Aún si la veo muriendo de sed, no le doy agua de tomar, la dejo morir. Así era esa persona. Pero aún con todo eso, miren, cuando mi padre pasa a la presencia de Dios, fue un quebranto grande para mí, que nadie lo comprende y ni nadie nunca lo va a entender. Pero desde ese momento que mi padre muere, desde ese momento empieza Dios a tratar conmigo. Empieza a tratar conmigo. Y hermano, y nomás pasó 1 año y 2 meses. Año y 2 meses para que yo llegara a los pies de Cristo. Empiezo yo, ¿verdad? Y el Señor me revelaba todo ese año, ¿me entiendes? Él murió en septiembre. Estuve un tiempo que mi inconsciente se bloqueó. El dolor fue muy grande y no podía soñar. No podía soñar. Yo quería soñar y no podía. Cuando yo empiezo a soñar, hermano, lo primero que yo sueño era que vi a mi padre. Y de ahí el Señor comenzó a mostrarme sueños, lo que yo era escogida por Él. Y empezó el Señor a mostrarme sueños y me hablaba por medio de mi padre. Y veo yo a mi padre y me dice que fuera a la iglesia y que hija, ve a la iglesia y diles que así como están no se van a salvar. Yo en ese momento no comprendía, pero usted va a entender al final por qué Dios iba de esa manera conmigo, tratando conmigo, iba tratando conmigo, iba, ¿me entiende?, un proceso. Entonces, y me dice, dile que así como están no se van a salvar. Y aún sabe aquella persona malvada, aquella persona con todo, ¿me entiende?, los defectos y todo el odio que traía en mi corazón. Aquellos que conocían, que eran cristianos y personas cercanas a mí, les llevé lo que él me había dicho. Le dije, y aún mira, una persona ahí según obediente, porque sin ganas dije, pues voy a decirlo. Y le dije a esa persona, ¿sabe qué? Así como están, no se van a salvar. Y comencé a decirle a toda la persona, esto y esto soñé y esto, y se lo dije. Ahí va el segundo. Les voy a contar, ¿me entiende?, los sueños de cómo Dios hablaba, para que usted vea cómo es Dios de grande y misericordioso. A mí me mostró gran misericordia, porque me reveló antes del llamamiento que yo era escogida por Él. Mas sin embargo, mi mente estaba cerrada, yo estaba en una oscuridad terrible, una oscuridad tan negra que no podía entender que yo era escogida de Dios. Y no era lo que el enemigo me hizo creer, sino que yo era escogida porque había sido escogida por Dios. Y mire, entonces me veo yo en otro sueño, y esto es rápido, hermano, porque
le estoy diciendo el tiempo en el que, ¿verdad?, el llamamiento llegó a mi vida y no pude resistirme. Me veo yo en un lugar, llego a ese lugar y estaba predicando un hombre y el hombre era blanco y se limpia su sudor, y cuando me vio llegar, yo ya era una persona transformada, me vi vestida de mujer y dijo él, toma, me dijo, predica, anda mujer, predica, y me entregó el micrófono en mi mano y yo comencé a predicar. Yo decía, ¿qué locura es esa? A lo mejor comí muchos tacos, mucha comida. ¿Qué locura es eso de Ibarillo? ¿Sí me entiende? No entendía que era Dios que me estaba revelando, porque yo era escogida de Él. Y era lo que yo iba a hacer el mañana. Porque Él es grande. Y Él se revela a quien Él place. Y mire, y mientras yo no entendía, pero Él seguía revelándome. Y otra revelación que el Señor me da y me hace ver. Y iba yo con un primo mío que él es siervo de Dios, que después tuve el privilegio de hablar con él y contarle que me veo yo que iba caminando en un lugar. Por eso digo yo, ¿me entiendes? De que hay muchas personas que son escogidas por Dios, pero no ha llegado el momento en el que Dios los saque de ahí. No ha llegado ese momento del llamado irresistible. Me veo yo caminando con él hacia ese lugar. Era un lugar tan hermoso, un lugar de mesa blanca. Todo era, aquel lugar era pero impecable, un lugar tan lindo, y me lleva a ese lugar y yo dije, bueno, aquí vengo a este lugar, y entro y me pongo en medio del lugar, hermano, y cuando yo veo aquellas mesas, como con los mantos arriba de la mesa, blanquitas, y veo un sobre, ahí estaba el nombre mío. Yo veo que cada sobre tenía un nombre, y que cuando yo estaba en ese lugar, cada persona tenía que ir personalmente a tomar aquel sobre, hermano. Y el sobre estaba sobre aquella mesa. Y quiero que usted entienda esto, una cosa. Mire, acá tenía el nombre de la persona. Cuando yo veo el sobre y veo mi nombre, yo dije, ese es mi nombre. Vi mi nombre que decía Sara. Y me lo quedo viendo y dije, mi nombre, pero ¿cómo está mi nombre acá? ¿Sí me entiende? Y tomé, y no quiero ir más en detalle, tomé aquel y comprendí. Y dije, bueno, ¿y los demás por qué no han venido? Los demás, ¿por qué no han venido? Porque ellos también tienen que venir a recoger su nombre, o sea, el sobre que le pertenece a ellos. Ayer, hermano, como Dios me iba mostrando, y en otra revelación que Dios me mostraba, que estas dos últimas son las más fuertes, la más que después yo me pongo a meditar y comprendo todo, hermano, porque aunque hace 3 años, déjeme decirle, que yo recuerdo todo tal como pasó, como si fuese ayer. Y me veo yo en la iglesia, me veo vestida con la camisa verde, con la camisa polo, que no sé si ustedes recuerdan, los testimonios lo pasamos ahí cuando Dios me llevó, ¿me entiende?, a esa iglesia, con la misma ropa. No fue algo que yo lo planeé, porque ni siquiera me recordaba. Con la misma ropa Dios me mostró, yo me vi en la iglesia sentada, con esa camisa polo verde, con el pantalón jeans y con tenis. Yo me vi ahí, en esa iglesia. Y cuando llegué, vi al predicador y que me dijo, Sara, sabías que vendrías. Y estaban 2 hombres de blanco con él. Escuche bien, estaban 2 hombres de blanco con él. Y le manda a los hombres y le dice que vayan a traer lo que estaba escrito. Y yo me quedo y dije, ¿qué está escrito? Y decía ahí, y vendrás a mí hueca. Esa era la palabra, porque Sara vino a Dios hueca, tal como estaba escrito, porque yo era una persona predestinada, era una persona escogida por Dios, porque tenía que venir al llamado de Dios. Y mira, hermano, eso es tan grande que yo medito todas las cosas hasta después que ya estábamos, ¿verdad?, con mi mamá en todo esto, ¿verdad?, del testimonio. Yo me acordé, ¿verdad?, y de todo esto, y digo, wow, pero si yo con esa ropa andaba, y yo con esa ropa fui a la iglesia y acepté a Cristo, con la misma ropa que Él ya me lo había mostrado. A lo mejor a usted le parezca locura, pero ¿sabe qué? Es buena locura, porque aquel tuvo misericordia, a mí me revelaba lo que iba a hacer conmigo. Mas sin embargo, como yo estaba ciega, no entendía lo que Dios iba a hacer conmigo. Este es el último, hermano, para no cansarlo, ya me lo termino. Espero que no le esté dando sueño, sino que usted entienda el poder de Dios, entienda lo grande que es Dios, misericordioso, y que gracias que usted es afortunado por haber sido escogido de Dios. Usted es afortunado, hay que valorar, porque hemos sido escogidos por Dios, valemos mucho. Porque dice la palabra de Dios en Isaías que no todos son predestinados. Mire, en este, hermano, me veo yo sentada en una silla como si fuera una persona, un rey, ¿verdad? Porque me creía una persona, un rey. Como una persona, como un rey.
pero en sí en mí veo el disfraz de mi padre. Escuche bien. Veo el disfraz de mi padre, o sea, como si era el disfraz de mi padre, ese disfraz de hombre que el diablo me había puesto a mí y que Dios me lo quitó. Ese disfraz yo lo miraba en mí. Y cuando yo estaba ahí sentada haciendo cosas que no le voy a decir, haciendo cosas inadecuadas que van en contra de la voluntad de Dios, oí la voz de mi padre. Pero no era mi padre biológico el que me hablaba, sino era Dios, que me dijo: ni así hagas lo que hagas. Me dijo: no te escaparás, porque tú estás marcada, tú eres escogida. Y cuando yo oigo aquella voz y digo: marcada, marcada, me dijo: sí. Y me dijo: mira tu hombro derecho. Y cuando yo vi, hermano, mi hombro derecho, en esta parte de acá, habían letras con sangre, que yo no pude leer en ese momento. Y en ese momento, mientras yo estaba ahí, mire, comprendí y entendí, ¿me entiendes? Y dije: bueno, y no harás lo que tú quieres. Esas fueron sus palabras, porque tú eres marcada, estás marcada. Y hermano, y ahí me había humillado yo. Y fue lo que sucedió cuando ese llamado de Dios irresistible, cuando yo menos quería de Dios, cuando yo menos deseaba andar en el camino del Señor, fue cuando Dios vino a mi vida y me llevó a ese lugar. Y aun cuando yo estaba sentada ahí, ese llamamiento irresistible, ese llamamiento que aun cuando Satanás me decía y me quería sostener ahí de la silla cuando yo estaba, y me decía: no déjelo todo por lo nada, no déjelo todo por lo nada. Y me pasaba, hermano, como que hiciera un video por mi mente. Todas aquellas cosas que yo amaba, todo lo que yo amaba, todo lo que adoraba, todo aquello que me tenía atada, ¿me entiendes? Pero cuando aquel siervo de Dios hablaba y me decía que pasara adelante a recibir a Cristo, déjeme decirle que yo comencé a llorar. Aquella persona que no tenía sentimientos, aquella persona llena de amargura, de dolor, llena de maldad, llena de odio, empecé a llorar en aquel asiento. Y el llamado de Dios irresistible, aquel llamado, aquella presencia de Dios en mí, el Espíritu Santo me tocó. Mire, hermano, mire, yo dije: ay, quédate, diablo, con todo, porque yo escapo del infierno, porque ese no es mi lugar. Ahí te quedas tú con todo, porque dice: quédate. Y decía: ¿cómo vas a dejarlo todo por lo nada? Le dije: lo nada eres tú. Me levanto, mira, hermano, y voy corriendo hacia el altar. Mientras yo estaba aquí en el altar, algo grande sucedió en mi vida. El Espíritu Santo me hizo pedazos esas cadenas que me ataban, toda la identidad que el enemigo me había dado, ¿me entiendes? Porque ahora tengo identidad de Dios, porque soy hija de Dios. Todo aquello se hizo pedazo y Dios me libertó, me sacó de esa tumba y me tocó así como Lázaro. Dios dijo: sal fuera, Sara, y salí fuera ahora para predicar la palabra de Dios. Por eso es que no puedo pararme, aunque ande el virus, aunque ande lo que ande, ahí fuera sigo para adelante, porque el que me ha llamado, aquel que me escogió, está conmigo y no depende de mí, sino que depende del que me llamó. Grande es el Señor. Hermano, no comprendemos a veces el poder de Dios. Muchos no entienden. Hay madres, pero a todas aquellas madres que lloran, a todas aquellas personas que están perdidas en diferentes, puede ser alcoholismo, drogas, prostitución, homosexualismo, lo que sea. A esas personas que reflexionen, que recapaciten, que ellos pueden ser un escogido de Dios. Y que aunque estén allí en ese momento, en lo peor de la miseria, va a llegar su día donde el llamado de Dios vendrá, ese llamado irresistible, y vendrá a ser parte como nosotros, que ya somos llamados, hemos sido justificados, fuimos predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados y seremos glorificados. Esperamos la venida de nuestro Dios. Así que, hermanos, este ha sido, aunque sea corto el mensaje, pero espero que usted algo se lleve para su casa en esta tarde. Y que no se vaya lo mismo como usted vino. Que esta palabra haya llegado a su corazón. Y se dé cuenta que aunque para los ojos humanos, aunque para el humano, allá afuera, una persona que usted ve debajo de un puente, alguien que lo ve allí usted a lo mejor todo orinado, aquella que no vale nada según los ojos de la persona
según el ser humano, pero un escogido de Dios. Y por eso merece Dios un fuerte aplauso en esta noche. Denle un fuerte aplauso por su gran amor y misericordia, porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos lo bendiga y dé el tiempo a mi pastor.